Bueno, buenos días. Yo, de antemano, agradecerle a la Cámara de Comercio por habernos tenido en cuenta para desarrollar la actividad de hoy. A Mayra, a Andrés, a Ana Daniela, que ha sido muy diligente en propiciar este espacio y apoyarme tecnológicamente para la realización de la entrevista. Eh, Nosotros lo que vamos a hablar en el día de hoy tiene que ver con revisión de alguna literatura, el juicio de expertos de algunas de las personas que más conocen la economía del departamento de Magdalena, información que la misma Cámara nos suministró y información que nosotros hemos recopilado a lo largo de todo lo que hemos averiguado sobre el COVID-19, su influencia en Colombia y cómo podría llegar a afectar al departamento de Magdalena. Esta conferencia o esta charla la realicé en conjunto con Iber Alberto Quiroz Mora, un economista, profesor de la Universidad Magdalena, un gran investigador, una gran adquisición que hemos hecho, que hemos logrado conseguir para el grupo. De igual manera, Freddy Batista, que es joven investigador con ciencia, hace parte del grupo de investigación y también es otra persona que ha venido acompañando todos los procesos de investigación que nosotros estamos realizando. Freddy es joven investigador de conciencia, ya viene desarrollando sus actividades con nosotros hace mucho tiempo, fue pasante, fue investigador, fue tesista de nosotros, ya lleva muchos años vinculado al grupo de investigación. Este es un grupo de investigación de la Universidad Magdalena. Este grupo de investigación es categoría A en conciencia, tiene desde el 2003 está fundado. Yo soy Jaime Morón, vengo desarrollando actividades desde la Universidad Magdalena. Bien, yo le agradezco a otros investigadores como Luis Eduardo Viana, Yesenia Paola Villalobos, Angelice Henao, que aportaron significativamente a esta información que le vamos a suministrar. De igual manera, le quiero resaltar que Lucas Gutiérrez, director de Santa Marta, ¿cómo vamos? A través de información que me suministró y conversaciones que tuvimos frente a cómo dirigirme a este interesante grupo. Andrés Vives, por suministrarme información, bueno, y por acompañarnos. Gerardo Angulo Cuenca, que es el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Magdalena, también nos dio información. ¿Qué les queremos compartir a ustedes en el día de hoy? Bueno, primero la economía mundial y el COVID-19. Segundo, el caso también el caso de Colombia, cuáles son las medidas de mitigación de la pandemia. Nos hacemos la pregunta que si es suficiente. Hacemos una revisión sobre el departamento de Magdalena y también hacemos unas reflexiones sobre qué debería hacerse en materia de política pública, en materia departamental y en materia distrital frente a esta situación que es inédita. No es una situación a la cual hubiese algún tipo de manuales o de recetas para plantearle desde el punto de vista de la economía un modelo económico. Lo que había pasado en unas recesiones se habían dado por exceso por algunos problemas monetarios o por el caso de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, con un aislamiento social para prevenir el colapso del sistema de salud, nunca había sucedido. Bueno, vamos a continuar. Esta es nuestra primera pregunta: economía mundial y el COVID-19, principales hechos de la economía internacional. Realmente ha sucedido dos aspectos en todo este 2020 y es lo que le vamos a comentar. Primero, ha afectado las dos economías más solventes, las dos economías más con el mayor dinamismo que tiene recientemente el mundo, que es Estados Unidos y la China. Ustedes observan ahí cómo en el mapa mundi se ve que tanto Estados Unidos como China tienen el 6.19% del PIB per cápita, o sea, es uno de los países con mayor nivel de PIB per cápita a nivel mundial. El caso en China, ustedes saben que
que la pandemia, el patógeno se dio en China, se inició en una de las provincias de este país asiático e inmediatamente el efecto económico fue importante. Primero, la producción industrial, como ustedes lo observan acá en la diapositiva, cayó 13,5% la producción industrial. Es la primera contracción que sucede desde enero de los 90. De igual manera, las ventas al por menor, que es un gran indicador sobre la percepción que tiene el consumidor sobre eh, qué tan perceptivo o qué tan optimistas son los consumidores. En el caso de este gigante asiático, descendió un 20,5%. Es un registro que no tiene precedente en este país. Los activos fijos, la inversión de activos fijos, que es lo que se refleja en gasto en artículos, que incluye edificaciones, propiedades, maquinaria y otro tipo de equipos, se redujo en 24,5 de un año a otro año. Tampoco se había visto, observado este fenómeno en esta economía. Y según el índice empresarial, hasta el 16 de marzo, solamente esta economía, este monstruo económico solamente está operando cerca del 70% de toda su capacidad, o en un tiempo de normalidad. Bien. China arrancó, el aislamiento social de China condujo a lo que acabamos de plantear. Después de esto, la economía mundial o la economía en el mundo ha tenido dos fenómenos. El COVID-19 como tal, eh, cerca del 91% de los países miembros de las Naciones Unidas se han visto afectados por el coronavirus. 91%, o sea, de 100 países que están en las Naciones Unidas, 91 han tenido por lo menos un caso. Segundo, la guerra que hubo hasta hace 15 días entre Rusia y Arabia Saudita sobre el volumen de la producción del petróleo. Eso ha hecho que el barril de petróleo, por ejemplo, para el caso de la referencia colombiana, que es el Brems, haya bajado a $25. Y ustedes bien saben que hace 2 días, por las noticias nacionales e internacionales, nos enteramos que el WTI ya tiene un crecimiento incluso negativo, menos $31, porque no hay donde almacenar ese tipo de petróleo, que no es el de referencia para el caso de Colombia. Observen ustedes cómo el precio del petróleo en esta gráfica prácticamente se ha venido derrumbando a situarse a niveles históricos e irrisorios de $26,22 el barril. Ahí están las principales bolsas de valores del mundo, todas las bolsas de valores desde que empezó la pandemia, desde que la OMS declaró esto como una pandemia a nivel mundial, prácticamente se derrumbaron. Y la explicación que se da desde el punto de vista de la economía es el nivel de incertidumbre que genera no saber hasta cuándo va a ser el aislamiento. Y realmente el aislamiento no resuelve el problema. El aislamiento lo que hace es que no colapse el sistema de salud en los países, pero no es la medida que va a solucionar el COVID-19. Y un sector que fundamentalmente se va a ver afectado tiene que ver con el turismo internacional. Yo revisaba recientemente un artículo en el periódico del País de España, donde planteaba que el sector hotelero se tiene que reinventar, el sector turismo, la industria del turismo se tiene que reinventar, y vamos a pasar a un tipo de industria muy similar a lo que era anteriormente, a lo que era el turismo internacional. Entonces, hoy tenemos que reinventarnos y en ese sentido observen cómo las proyecciones que hace el organismo van a disminuir entre 290 a 440 millones de visitantes, lo cual va a una reducción de entre el 20 al 30% del turismo internacional. Eso es un guarismo bastante fuerte y en particular para el caso de Magdalena, en Santa Marta, donde gran parte del empleo formal que se genera e informal se hace a través del sector turístico. Observen esta gráfica, esta foto, en Phoenix, Estados Unidos, donde la muestra de arriba es marzo del año pasado y la foto de abajo es marzo de este año, donde los automóviles de alquiler claramente no se están utilizando. O sea, no hay movimiento, hay un aislamiento social. Bueno, usted recuerda que en Estados Unidos no se tomó esa medida de manera contundente como el caso de Colombia. Esta siguiente diapositiva nos muestra la contaminación a través del dióxido de nitrógeno en el monstruo económico que es China. En la parte izquierda de la pantalla observan cómo el color amarillo refleja que cuando estaba la producción en enero, el primero el 20 de enero del 2020 y este febrero el 10-25 cuando ya se estaban tomando
empezando a tomar medidas para mitigar el COVID-19 en ese país. Observen cómo quizás uno de los aspectos positivos es que la polución y la contaminación ambiental se ha reducido de manera dramática. Esta gráfica tiene dos componentes. La línea roja, bueno, yo soy un poco daltónico, eso es como fucsia. Y la línea azul. La línea roja, observe, bueno, fucsia, cómo cae a medida que va aumentando el número de casos confirmados, que es la línea azul, que es la que va subiendo. A medida que los casos confirmados van aumentando, pasando casi a 900.000 a nivel mundial, el impacto económico es una reducción del Producto Interno Mundial entre el 3 y el 4%. Realmente, nuevamente, lo he hablado con mis alumnos, con mis colegas, no teníamos las capacidades institucionales, económicas, para responderle a un tipo de crisis no prevista como es este caso. Esto va a reescribir los libros de economía, va a reescribir la historia a nivel mundial. Estas son las proyecciones, las últimas proyecciones ya revisadas, es decir, bueno, ¿por qué revisadas? Quizás uno de los aspectos que más nos cuestionan a los economistas es nuestra gran capacidad para explicar lo que pasó. Somos unos expertos, hacemos papers que nadie entiende, o que pocas personas logran entender, explicando qué sucedió. Pero cuando nos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? Ahí empezamos como a tener ciertas falencias, no técnicas, digamos que esta es la economía es una actividad humana que tiene ciertos niveles de incertidumbre, ¿cierto? No, totalmente incertidumbre, y no, los modelos con los cuales nosotros practicamos, la mayoría de las veces son modelos estocásticos o modelos probabilísticos. Yo he escuchado varias veces por la radio cómo las empresas de seguro no tienen este tipo de cobertura, o sea, no existe la cobertura de un virus mundial, o sea, este es un panorama nuevo. Entonces, cuando yo digo que es una revisión, esto es lo último la más reciente, porque no puede ser la última, la más reciente información que nos han suministrado frente a la pandemia. Entonces, observen que el mundo, según las proyecciones de nosotros, el mundo creció, que es la primer cuadro a mano izquierda, el mundo creció a 2.9% en el 2019. Las proyecciones ajustadas para el caso de Colombia, vamos a mirarlo de otra forma, pero utilizando la fuente del FMI, las proyecciones ajustadas dan una reducción a nivel mundial de la economía del 3%. Para el 2021 se esperaría que se recuperara siempre y cuando la pandemia generada por el patógeno se pueda llevar a un nivel de control razonable. Sería el 5.8. Estados Unidos tendría una contracción casi del 6% para una recuperación del 4.7 para el año 2021. La Unión Europea tendría una reducción del 7.5, el área del euro, donde está ahí, caería en 7.5 con una proyección de crecimiento del 4.7. Esto que está acá, las barras verdes, se refieren al Asia Central, donde está China, Rusia, una reducción del menos 2.8 frente a una recuperación del 4%. Estos son los países emergentes, aquí está Japón, perdón, acá estaba el Asia Central, pero acá en las barras anaranjadas, ahí sí está China, Corea del Norte y Japón, serían los países que crecerían a 1.0% y con un crecimiento del otro año 8.5%. América Latina, incluyendo el Caribe, su contracción llegaría a menos 5.2%. El África subsahariana llegaría a una reducción de 1.6. De 1.6 sería lo que se reduciría la economía para crecer al 4.1 el otro año. Colombia, bueno, entrando en materia en Colombia, tenemos que el último dato disponible que para el 2019, la economía colombiana cerró en 3.39% como crecimiento. Frente a la variación anual anterior fue 3.41%. Y hace un año, o sea, 2018, cerramos a 2.67, una economía con un crecimiento económico de los más, digamos, se mantiene por encima del promedio de América Latina, pero no son lo suficiente como para generar mayores niveles de empleo, mayores reducción de la desigualdad y mayores generación de empleos formales. Básicamente, el índice de precio del consumidor siempre ha estado relativamente estable. Nosotros desde el 2001, bueno, desde el 91, cuando se hizo la reforma,
el Banco Central de la República pasó a ser un órgano independiente del gobierno nacional. En ese sentido, el Banco de la República tiene autonomía administrativa y autonomía financiera. Y se le delegó la misión, la función de controlar la inflación, articulándose con el nivel de crecimiento macroeconómico. En ese orden de ideas, nosotros tenemos una política monetaria que su único objetivo es controlar la inflación. No tiene nada que ver con la tasa de cambio, que sería otro objetivo. No. Aquí el objetivo es la tasa de inflación y utiliza como instrumento la tasa de interés que le presta a los bancos comerciales, los repos o la tasa de intermediación financiera. Nosotros hemos tenido controlado, mira, que el elemento de inflación a largo plazo es el 3%, entonces siempre está un punto por encima, un punto por debajo, pero siempre está 3%. Ahora un gráfico que viene se observará mejor. Dos aspectos fundamentales en esta información. Tenemos un déficit de cuenta corriente muy cercano, cerramos el año con el menos 4.15%, y esta es una cifra que pone en alerta al mercado internacional, porque le estamos debiendo plata al resto del mundo, y nosotros internamente tenemos un déficit fiscal de menos 2.5. Es decir, estamos endeudados con el mundo exterior y estamos con problemas también de financiamiento de nuestro gasto público a nivel interno. Lo que les comentaba, las líneas rojas son la banda donde debe fluctuar la inflación, y por lo general siempre está dentro de esos parámetros. Ahondemos un poco más en los efectos del COVID y la baja de los petróleos. Este es el canal de transmisión, es un muy buen trabajo, es un buen artículo, muy corto, se lo recomiendo y se lo voy a mandar a la gente de la Cámara para las personas que estén interesadas, donde FEDesarrollo explica cuáles son los canales de transmisión que ha tenido tanto el brote del COVID-19 como las negociaciones de la OPEC, que se tradujeron en una baja de los precios del petróleo que no se habían visto desde la década de los 80. Particularmente, el COVID-19 que ha generado a nivel mundial y inmediatamente a nivel mundial, y cómo eso se tradujo para Colombia. Primero, una disminución de la demanda de materias primas, o sea, le hace carbón, petróleo, todo ese tipo de demanda de materia prima cayó porque el aislamiento social preventivo hace que no haya demanda. Segundo, una irrupción del comercio global de cadenas de suministro. Bueno, las únicas cadenas de suministro son las medicinas, lo que tiene que ver, todos los medicamentos e instrumentos que tienen que ver con la mitigación y el control del patógeno. Y tercero, un alto nivel de incertidumbre. Ustedes vieron cómo la bolsa de valores en una gráfica anterior que le envié, le mostré cómo este nivel de incertidumbre ha hecho que la bolsa de valores se hayan desplomado. Para el caso de Colombia, la reducción del petróleo tiene los siguientes efectos, estos 5 efectos. Uno, la menor producción interna de petróleo, nosotros una meta muy cercana a los 1.000 barriles diarios, ya no lo estamos cumpliendo porque no hay quien nos compre. Eso genera un mayor nivel de refinación. Al tener menor nivel de refinación estamos impactando negativamente el sector minero, el sector agrícola y en el sector industrial. Segundo, esta caída del petróleo ha hecho una devaluación del peso frente al dólar de más del 27%. Se rompió la barrera imaginaria, o la barrera de 4.000 pesos por cada, dar 4.000 pesos por cada dólar. Eso fue una barrera que, de contrario, tiene un efecto en la inflación, porque todos los productos importados van a aumentar en la misma proporción en que aumenta la devaluación del peso frente al dólar. La caída de las exportaciones nos sigue, aún así, profundizando el déficit de cuenta corriente. Recuerda que está un poco de 4.1%. Si no vendemos al mundo, uno de los principales productos que tenemos, esa cuenta corriente se dispara hacia la baja, hacia un déficit más profundo. Una disminución de los términos de intercambio se ha generado porque el precio de las exportaciones baja, mientras que el precio de las importaciones o se mantiene igual o aumenta, lo cual hace que nuestros ingresos disminuyan. Y finalmente, para el año que viene, esta reducción del petróleo, que es uno de los que mayor nivel de generación de ingreso da, va a ser una reducción entre 6 y 10 billones de pesos para el presupuesto del año que sigue. Estas son las proyecciones. Nivel las revisó anoche, una nueva revisión, una nueva actualización que hizo FEDesarrollo. Estas son las proyecciones por el lado de la demanda. Esto es el gasto, este es el PIB vía demanda. El escenario V es el primero que está acá, la primera columna, muestra que la economía caería en menos 2.7. Observen que los sectores
Uno de los sectores que más se va a golpear tiene que ver con la actividad artística y de entretenimiento. Claro, por el tema del confinamiento, del aislamiento social, y que poco a poco vamos a ir llegando. Ahora, este escenario V se refiere a que en mayo se elimina la cuarentena y empezamos un aislamiento inteligente, como lo ha venido planteando el gobierno central. Así que a medida que se tomen ciertas previsiones, se aumente el número de pruebas, algunos sectores económicos se vayan reactivando poco a poco. Entonces, en ese escenario, aquí con la letra V, el crecimiento económico de Colombia sería menos 2.7. Es una de las cifras más altas que se ha tenido en materia de desaceleración económica, porque CEPAL y otros países habían calculado, y otras entidades habían calculado en el 2%. En el escenario W, es un escenario donde se plantea que llega la cuarentena hasta junio, y de ahí poco a poco, paulatinamente, se va abriendo la economía. Entonces, ese escenario nos plantea que la reducción económica va a ser de menos 5.0, manteniendo proporcional casi la misma, bueno, aumenta proporcionalmente la reducción en los sectores que ya les he mencionado. Y el escenario U, que es el escenario pesimista, ese escenario U plantea que vamos hasta diciembre con la cuarentena. Al ir hasta diciembre hasta la cuarentena, la reducción del crecimiento económico para el 2020 sería de menos 7.9%. Por eso es importante, yo lo escribí en un Twitter que puse esta mañana, es importante que el gobierno nacional revise este tipo de escenarios y bajo estos tipos de escenarios tome medidas de política pública, que lo vamos a discutir al final de esta charla. Después viene, bueno, esto ya lo habíamos revisado, vamos aquí, desempleo. Mire cómo serían los escenarios. La tasa de desempleo, si vamos hasta mayo, la tasa de desempleo si vamos hasta junio y la tasa de desempleo si vamos hasta diciembre, lo que tiene que ver con el aislamiento social. En ese orden de idea, observen cuántas personas, que es la columna que sigue, cuántas personas entrarían a ser parte de la mano de obra paralizada. En el primer caso sería 1.4 millones más de colombianos que no conseguirían empleo. En el segundo escenario, que varíamos hasta junio, sería 1.9 millones de colombianos que tendrían ese inconveniente. Y el escenario pesimista, que sería hasta sería 2.5 millones más de colombianos desempleados. O 2.5 millones de colombianos desempleados con una tasa de 20.5. Bueno, las medidas que ha tomado el gobierno son las siguientes. El primero, sacó el decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Este decreto 412 2020 lo que llamó fue el estado de emergencia social y económica por un mes. Y bajo ese decreto, el gobierno central podía pedir decretos con fuerza de ley sin tener que pasar por la revisión del Congreso. Bueno, la constitucionalidad sí la tiene que revisar la Corte. Estas son las medidas, digamos, que se focalizaron inicialmente en estos tres sectores: familias en acción, jóvenes en acción y los adultos mayores. Y posteriormente salió un apoyo económico de 160.000 a 3 millones de colombianos que no hacen parte de ninguno de estos tres servicios. Para un trabajo que hizo la Universidad de los Andes, calculó que alrededor de 22.3 millones de colombianos son los que están en condiciones de vulnerabilidad que deberían recibir los auxilios. Sumando estos cuatro ayudas sociales, solamente estaría cubriendo casi el 80% de esta familia. O sea, faltaría un 20% más de hogares que van a sufrir vulneración económica y que están dentro de ellos los informales, que no son parte de este tipo de acciones. Y que la clase media es muy vulnerable, porque la clase media, si no tiene activo y solamente tiene salario, pierde el empleo, va a tener efectos económicos bastante considerables. No me voy a detener en esto, yo creo que ha sido bastante publicitado las medidas que ha tomado el gobierno, porque quiero llegar a otro punto donde me interesa esta parte. Igual las diapositivas van a quedar en manos van a quedar en manos de la Cámara, y la Cámara podría revisarlo. Hacérselo llegar a ustedes. Por el parte del Banco de la República, el Banco de la República disminuyó la tasa de intervención y está generando un nivel de liquidez suficiente para que el sector financiero pueda apoyar al sector real de la economía.
Magdalena, bueno, Magdalena, que es nuestro, donde queremos profundizar el análisis, tiene una pobreza monetaria del 53.7, es decir, de 100 magdalenenses, 54 están en condiciones de pobreza monetaria. Para el caso de Santa Marta, de cada 100 samarios, 34% tienen esta situación. Y lo que le comentaba anteriormente, en promedio, 4 de cada 10 empleos en Santa Marta son asociados al turismo, eso es una fuente de DANE, eh, y que nos suministra el DANE de información. Después hay otros sectores muy importantes que son el sector palmero, bananero y cafetero. Entonces lo que nosotros miramos ahí es que está muy concentrado en la producción económica de Santa Marta en estos sectores, palmero, bananero y cafetero, que no generan la cantidad de, de empleo que se requiere. Hay una débil estructura empresarial. Andrés Vive nos comenta a través de la Cámara de Comercio que de 100 empresas, 97% son microempresas. Entonces, el tejido empresarial es algo que se tiene que salir a proteger en Santa Marta y en el Magdalena. Y por último, la informalidad laboral, tanto departamental como nacional, como distrital, nos sitúa que de entre 6 o 7, es decir, entre el 60 y el 70% de los trabajos que se generan en Santa Marta son de características informales. Y si nos vamos a la cifra, a la parte rural, que es gran parte de lo que tiene el departamento, ahí la cifra podría incluso alcanzar hasta 8 de cada 10. Un excelente trabajo, yo felicito a la Cámara por lo que ha venido realizando. La Cámara, a través de esta encuesta, de una encuesta que viene haciendo a más de 1.000 empresarios en todo el departamento, nos dice que en varias preguntas observen este cuadro que las ventas han disminuido independientemente del tamaño e independientemente del sector. Las microempresas un 69.2%, las pequeñas un 85% y las medianas un 78%. Independientemente del sector, que el industrial, el que más está golpeado, está en 72.2%, construcción está en 67.4%, pero tamaño o sectores, todos por las medidas que se han tomado para evitar que se propague más el COVID-19, ha afectado seriamente la estructura y el tejido empresarial del departamento. Una pregunta importante, bueno, ¿cuántos días puede demorar una empresa sin recibir recursos? Observen la pregunta que hace la Cámara, que es muy pertinente. Entonces, las micros van hasta 20 días, las medianas hasta 37 días, las pequeñas hasta 37 días, las medianas hasta 96 y las grandes hasta 132 días. Sí, la gran mayoría de las empresas, ya nosotros llevamos más un mes de aislamiento social, ya deben estar padeciendo económicamente, que es un sector al que hay que proteger. Y bueno, al final hacemos un comentario frente a esto. ¿Qué viene? Bueno, ¿qué hemos planteado nosotros desde el grupo de investigación? Primero, que la plata que el gobierno está dando es pequeña. No hay, si hoy está destinando 15 billones de pesos, que también hubo una controversia por los fondos, de dónde saldrían esos fondos. ¿Cuál sería? Porque parte de los fondos se tomaron del FONPEP y de intereses de regalía, que el gobierno lo tomó como préstamo, pero igual generó controversia. Primero, porque no se consultó con los gobiernos locales, que son los que se ven afectados por esa plata, aunque sea un préstamo. Y segundo, sobre la garantía en la devolución de estos dinero. Entonces, para nosotros, el gasto que se debe hacer para mitigar el COVID-19, que va en dos aspectos. Uno, generar las condiciones del sector salud suficientemente robustas para que podamos tener un sistema de salubridad pública o privada que permita que la pandemia no genere tantos muertos, no genere tantos muertos y no entre en crisis. Segundo, fortalecer el sector económico. Entonces, ya estos 5 son 15 billones de pesos. Nos faltarían 35 billones de pesos para que lleguemos a una cifra que la mayoría de los países están trabajando, que es el 15% del PIB. Yo se lo digo con todo, yo soy profesor de macro, profesor de microeconomía en este momento, soy muy ortodoxo, creyendo en las reglas fiscales, mantener una economía saludable y no endeudada, pero este no es el momento para ortodoxia, este es un momento donde el gobierno es el sector que más debe invertir para que la actividad económica se vea lo menos afectada posible. Segundo, esto tiene un escenario. Los optimistas piensan que en un año se consigue una vacuna. Los países que no lo están haciendo en este momento trabajan de manera articulada y pueden
establecer unas medidas para evitar este contagio. Plantean que podemos salir de esto en un año. En un rango pesimista, estamos planteando en 5 años. 5 años bastante fuerte. Entonces, estas medidas que se están planteando en un escenario donde el mundo cambió, yo creo que con el hecho de cambiar el calendario tributario, flexibilizar, flexibilizar el sistema financiero, no son las medidas adecuadas. Y créanme que lo digo con todo el análisis, con toda la calma posible. Es necesaria una reforma tributaria. Ahora, esta reforma tributaria tiene que ser estructural y de verdad estructural, porque cada 2 años hacemos una reforma tributaria estructural, nunca es estructural, porque se mantienen ciertos privilegios de sectores muy fuertes que tiene el Congreso, sectores muy fuertes que tienen mucha injerencia en el Congreso colombiano. Yo creo que en este momento todos tenemos que salir a poner, y de hablar de un IVA del 25%, eso es descabellado, pero sí, hablar de un impuesto del patrimonio, de gravar más la renta y menos el consumo, incluso bajarle el IVA a ciertos productos y ciertos sectores que son fundamentales para la economía colombiana, creo que eso debe ser imperativo. Tercero, todos los analistas coinciden que la primera opción que tiene el gobierno para conseguir la plata para financiar la mitigación y la recuperación económica tiene que salir de los organismos multilaterales con créditos a largo plazo, con tasas de intereses razonables, una economía pequeña, mediana como la colombiana y en proceso de crecimiento. Y en última instancia, la monetización del déficit, que sería que el Banco Central le compre deuda pública al gobierno local. Cuarto, mire, nosotros hemos observado cómo los alcaldes locales, en algunos casos, alcaldes locales han tenido algunas diferencias con el gobierno central, como alcaldes del departamento han tenido algunas diferencias con el señor gobernador. Yo creo que aquí hay que definir competencias y articulación a nivel territorial. Y no es el momento como para sacar réditos políticos para esto. Esto no es, realmente, si esto no se abre en mayo, ahí estamos, 2.5 millones de personas desempleadas. Y la gente que está empleada, el 70% es informal, vamos a tener una situación económica muy fuerte en este país. Entonces, no es el momento ahora de quién es el que pone la plata, no. Lo que hay que hacer es hacerle llegar la asistencia social a la población vulnerable y buscar la forma de reactivar sectores económicos clave para el desarrollo, para que este país no quede en un nivel de vulnerabilidad. Entonces, aquí no queda claro cuando un decreto sale a nivel de presidencia, no queda claro cuando sale un decreto a nivel departamental y no queda claro cuando sale un decreto a nivel distrital. Entonces, esa articulación, yo creo que esta pandemia nos permite articular y definir competencias puntuales, hasta dónde llegan las competencias del presidente. Digamos, eso está establecido en la ley, pero hay que revisarlo porque esto se hizo en el marco del 2000, cuando se hizo la ley 617 en el 2000, estamos en otro tipo de situaciones. Y verán al finalizar una apuesta que nosotros le hacemos es fortalecer a nivel municipal. Bien lo decía Tiud, la gente, los pies son los que votan, o sea, la gente, el municipio es el ente territorial más cercano al ciudadano, entonces ese es el que debería tener la información. Entonces, hay que articularnos mejor y hacer causa común. Yo creo que algunas veces las competencias y los roles no se vienen articulando, sino que se suplantan uno sobre otro. Aquí no es la medida. Ahora, lo que sí sabemos los economistas es que para reducir el desempleo, para reducir la informalidad, disminuir la desigualdad y disminuir la pobreza, hay que crecer económicamente. O sea, eso sí es una receta que todos sabemos que es efectiva para afectar positivamente a estas 4 situaciones que yo le he planteado. Es necesario crecer a largo plazo, no solamente en el 2021, sino una meta de crecimiento robusta a largo plazo. Y en ese sentido, hay que reconvertir el aparato productivo del país. No podemos seguir pensando que el petróleo, el carbón y los sectores que nos generan menos valor agregado son los que nos van a generar un crecimiento económico de más largo plazo. Creemos que este es el momento y que sea una excusa para que efectivamente sí se beneficien o se focalicen aquellos sectores con un fuerte impacto económico. Creo que este gobierno debe emular lo que hizo el gobierno anterior nacional, donde el sector construcción jugó un papel importante. Creo que hay que salir a reactivar ese sector, claro, con las medidas sanitarias del caso, pero es un sector que absorbe mucha mano de obra
y es un sector que tiene que se mueve cíclicamente con el PIB. Es decir, si ellos arrancan, seguía el PIB se ve afectado de manera positiva. Inmediatamente va a afectar el consumo y este tipo de círculos virtuosos hacen que haya mayor nivel de crecimiento. El gasto público debe ser bien focalizado, no es el momento para corrupción, no es el momento, bueno, nunca ha sido el momento para la corrupción, pero el gasto público debe ser bien focalizado en esos sectores estratégicos que generen valor agregado. Y es hora de que haya una reconversión en la parte de crecimiento de exportaciones. El tejido empresarial es la clave. El crecimiento económico lo hacen los empresarios, pero si el empresario tiene las puertas cerradas o no hay nadie que le compre, el gobierno tiene que darle la mano. Ahora, a nivel departamental y a nivel municipal, estos departamentos, bueno, exceptuando tal vez Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, tendrán recursos para el fortalecimiento económico, pero Magdalena, Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre, no hay plata, o sea, no hay plata para pagarle a los médicos, hay plata para fortalecer las empresas. Y no es que el gobernador no quiera, o la gobernadora, o el que esté frente, el que esté dentro en el liderazgo gubernamental, departamental o municipal, no lo quiera, es que no hay recursos. Los recursos están destinados gran parte a salud y educación, de acuerdo al sistema general de participación. Y la generación de recursos propios, en este momento, Jaime Bonet y otros plantean que va a haber una reducción entre el 20 y el 30% de los recursos propios a nivel municipal y departamental. Y nuevamente, depende hasta dónde llega la vaina, ¿no? Si un año, créame que los recursos van a caer fuertemente. Entonces, proteger el tejido empresarial tiene que ser una política pública a nivel nacional, pero articulada con los departamentos, con los municipios, con las cámaras de comercio, con las asociaciones empresariales, para que estas asociaciones empresariales, estas cámaras de comercio sean las que planteen cómo se puede llevar a cabo. Celeridad de articulación. Yo muestro rápidamente dos Twitter tomados recientemente, uno un secretario de planeación del distrito y otro un empresario, porque es que el gobierno hace un anuncio. El gobierno anuncia, lo hace por la televisión, por la radio, pero mientras se define el decreto, los mecanismos de articulación, pasa tiempo y la gente deja de creer en eso. Ayer en una transmisión de las cadenas radiales nacionales, se le preguntaba a un empresario de un restaurante en Bogotá, muy famoso, que no tiene deuda, y que no está quebrado, donde maneja sus dos cuentas para su negocio, fue a pedir un préstamo y se lo negaron. Mientras que en Estados Unidos un préstamo se hace vía internet en menos de 4 horas. Entonces, en ese orden de ideas, se hacen anuncios y a la larga uno queda confundido. Bueno, ¿y dónde está el decreto? ¿Dónde está? Por ejemplo, esta discusión la tuvimos con los graduados de la Universidad Magdalena y un graduado decía, nos escribía, no, es que ya salió el anuncio, pero bueno, pero el decreto que busca fortalecer. ¿A qué me refiero yo? ¿Dónde están las medidas excepcionales para el pago de nómina de los microempresarios? El pago de arrendamiento, de costos fijos que tengan los microempresarios. Si no pagamos nómina, crea usted que el impacto económico no solamente como está planteando de desarrollo, el desempleo no va a llegaría hasta un 25%. Y 25% de desempleo, 70% de informalidad, solamente quedarían como 5 millones de personas en este país trabajando para poder pagar salud y pensión, salud para el tema del sistema privado de salud y pensión para poder garantizar esos 5 millones de personas que se están generando. Hoy somos 9 millones de personas que estamos en esa forma, pero efectivamente gran parte de esta población puede emigrar a la informalidad y gran parte de esta puede quedar sin empleo. Entonces el gobierno nacional, a través de aplazamiento para el pago de los créditos, modificación del estatuto, del calendario tributario, ese no es una solución. La solución es resolverle el tema económico de corto fijo, de corto y mediano plazo a los microempresarios. Local, bueno, aquí hay un inconveniente adicional. Primero, yo que todos los días escucho por la radio o las redes sociales, cuando no son noticias falsas, pero sí dan información, me pareciera que hay una desarticulación entre en la gobernación y los municipios. Bueno, no pasa por el caso de Santa Marta, pero ustedes vieron lo que pasó en Fundación, el toque de queda, la solicitud que hizo el alcalde de Ciénaga, la solicitud que hizo el alcalde de Retén. Yo creo que este no es un momento para eso. Yo creo que el departamento tiene que aunar refuerzo, que la Cámara lidere un proceso de manera interinstitucional. El rector anoche lo decía en una conversación que tuvo con los profesores que hacen parte de los consejos colegiados de la universidad, en el cual yo hago parte,
que la universidad está dispuesta, está abierta para apoyar el departamento, para apoyar a los empresarios, no solamente en abrir discusiones, sino también a hacer política pública puntual. Bueno, nosotros no lo aplicamos, ¿no? Pero sí el gobernador y los alcaldes para mitigar esta crisis. Entonces, esa ruptura entre el departamento y los municipios, en este momento no debería ser de esa forma, todo lo contrario, deberíamos todos estar empujando para el mismo lado. El decreto 513 del 2020 le facilita a los municipios, a los departamentos, utilizar 100% de las regalías de asignación directa y hasta un 40% de los fondos de desarrollo regional para proyectos que tengan que ver con el COVID y con la reactivación de la economía. Creo que ahí hay una posibilidad que tienen los municipios. De igual manera, la Universidad Magdalena le envió una carta al señor gobernador donde ponía a su disposición toda nuestra capacidad científica y técnica para ayudarle en la formulación de sus proyectos. Los planes de desarrollo que ya se deben estar para entregárselo a los consejos municipales si no hay una modificación a nivel nacional. Esos planes de desarrollo deben, tanto municipal como departamental, deben incluir programas, planes y proyectos sobre una nueva realidad que tiene que ver con el COVID-19. Me preocupa Santa Marta en el sentido de que aquí se adeudan alrededor de 130 mil millones de pesos al sistema financiero y se tienen comprometido 120 mil millones de pesos en vigencia futura. Entonces, en ese orden de idea, uno se pregunta de dónde va a sacar el distrito la plata para la reactivación económica. Mire que no la hay. Entonces, tocaría que el gobierno central sea quien auspicie este tipo de financiación. Toca reinventarnos como distrito, toca reinventarnos y sobre todo en el sector turístico, toca buscar otra forma de inventarse el sector, porque el sector debe pasar al sector tradicional para que sea un turismo muy basado en educación digital, un turismo segmentado y con un segmento muy específico y una mayor promoción de algunos sectores y acudir a la demanda interna, incluso a la misma demanda departamental. Entonces, esos son uno de los grandes. Es muy cierto lo que plantea la Cámara de Comercio, hay que proteger el 99% de las empresas porque son de pequeñas empresas. La Universidad Magdalena está formulando un proyecto que permita rediseñar una cadena de suministro de alimentos bajo un enfoque de economía solidaria. Creo que se necesita apoyar la actualización del catastro y sobre todo en la parte rural. Hay muchas extensiones de tierra que pagan sumas irrisorias en materia de impuestos y entonces se utiliza este tipo de tierra más para el cultivo de ganado que para el cultivo productivo, donde está invertido la utilización del suelo y la vocación del suelo. Gran parte de la vocación del suelo de nosotros es agrícola, pero está utilizado más intensivamente en el cultivo de ganado, en la cría de ganado. Y este cría de ganado solamente se hace para un solo propósito, no multipropósito ni intensificado. Entonces, una de las decisiones que debe tomarse rápidamente es la actualización de todos los municipios del departamento de Magdalena y para que haya un catastro más robusto y los municipios puedan tener mayor nivel de financiación. La Universidad Magdalena debe liderar procesos de capacitación de teletrabajo. Esto llegó para quedarse. Ahora en adelante, gran parte de nuestras actividades laborales se van a hacer desde casa. Yo les confieso que aquí sí no hay horario de oficina, porque aquí hay que trabajar a la hora que sea. Te llega el correo, te llega el WhatsApp, ya están conectados con uno que está, pero ya aquí sí definitivamente no es como uno dice, me voy para mi casa, voy a ver mis pelados, porque entonces uno está viendo los pelados y también está trabajando. Hay que aunar esfuerzo entre la academia, los representantes, los senadores, los gobiernos territoriales, el sector empresarial, olvidarnos de lo de antes, de lo de ahora. Lo que hay que hacer es sacar adelante el departamento. Hay que buscar a nivel nacional que se cambie el código de régimen departamental y el régimen fiscal de los entes territoriales. Así con esta realidad, seguimos teniendo poca capacidad financiera para discutir con el gobierno nacional. Entonces, la gestión de un alcalde se mide cuántas veces va a Bogotá a hablar con un viceministro para que le dé plata. Así no debe ser. O sea, quien tiene definido las necesidades es el gobierno nacional. Perdón, no es el gobierno nacional, tiene que ser el gobierno departamental. No debe ser la gestión de un alcalde cuántas veces va a Bogotá a tratar de conseguir recursos. No, que se planteen los recursos necesarios y suficientes para que los planes de desarrollo no sean un saludo a la bandera, sino sean unos mecanismos efectivos de política pública para disminuir la pobreza a nivel departamental y municipal. Y estas dos últimas que Gerardo Angulo me las comentó, hay una actualización, o bueno, esperando la forma como se
Bueno, ya el tema de regalías se estaba discutiendo, pero todo esto, pero sí efectivamente hay que adoptar una formulación del PAET para que haya proyectos que permitan incrementar las capacidades departamentales de ciencia y tecnología e innovación en materia de salud pública y calidad de vida, teniendo en cuenta la armonía con el desarrollo económico, social y ambiental. Y por último, activación del trabajo cooperativo coordinado en el CODECTI, con el Estado de Empresas, lo cual nos permite planear estratégicamente el futuro del departamento. Bueno, los escucho si tienen alguna inquietud. Bueno, aquí estoy para cualquier tipo de comentario, aclaración, duda, quejas, reclamos, frente a lo que acabamos de poner. Ok, si hay una encuesta para revisar, revisar la pertinencia de la información. No, Heidi y José, yo solamente planteo que efectivamente hay que hacer una política pública más articulada entre departamentos, municipios y nivel nacional. Mira que Claudia López ha salido a cuestionar fuertemente algunas medidas del gobierno nacional. Yo creo que este tipo de situaciones no se deben dar. Igual en Cali, el alcalde de Cali también estuvo en desacuerdo con ciertas medidas que tomó el gobierno nacional. Pero yo lo que planteo es que los gobernadores, que el ente estatal es el mismo, no hay más gente. O sea, los empresarios, los que están es ávidos de que el Estado sea uno solo y ese Estado se articule entre todos. ¿Cuál es el sentido de que el gobierno nacional no articule su decisión de política pública antes de anunciarla, siempre y cuando atañe a los departamentos municipios? Porque la creación del fondo de mitigación, yo creería que hubiese sido preferible que no se enteraran por los medios de comunicación, los alcaldes de los municipios, de dónde se iban a sacar los recursos sin que ellos tuviesen la información. Bueno, ya el gobierno central ha tomado alguna medida en caso. Bueno, acá me dice Sandy Pinzón, eh, bueno, que mira, la gente de Cotelco ha venido trabajando en eso. Ellos saben que se tienen que reinventar en el sentido de que el turismo masivo no va a darse. Ya Grecia está haciendo promociones a través de videos, manda videos sobre las bellezas que tiene Grecia, estos paquetes turísticos, donde había mucha eh, turista, en el mismo lugar no se van a dar, como lo está haciendo, por ejemplo, el sector gastronómico, que te está enviando a tu casa la receta, con esta vía web, cómo hacer la receta, te lleva paso a paso. Creo que este tipo de experiencias gastronómicas se debe replicar en el sector turístico. Eh, Utilizar una que evite desplazamientos muy altos, desplazamientos muy largos, y en Santa Marta, por ejemplo, se descubrió que hay 22 rutas culturales. Esas 22 rutas culturales se deben promocionar y se deben diversificar con la Asociación de Municipios, con el Departamento de Magdalena, incluso con el Departamento de Guayana.
Bueno, les agradezco la atención. Yo les paso el correo electrónico J. Morón, Magdalena. Aquí se los mando al correo. Necesito algún tipo de información. Gracias por su comentarios. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Tendré en cuenta su intervención. Sean todos felices.